Buenas tardes, ¿cómo están? Qué bueno, qué bueno. Gloria al Señor por su bondad y por su misericordia. Estamos estudiando la palabra de Dios juntos, ya que es el Señor el que ha estado hablando a nuestras vidas. Quiero dar gracias a Dios por la vida de todos los ancianos, los pastores aquí representando a estas congregaciones que Dios puso en el corazón de todos ellos, en compañía también del hermano Narcis y los hermanos allá de Rosarito, a hacer este evento donde se juntaran las iglesias y que se viera esta coinonía maravillosa. Porque a fin de cuentas, amados hermanos, nomás hay una iglesia, amén. Congregaciones muchas, pero iglesia una. Y la conforma todo creyente nacido de nuevo, que ha sido sellado por el Espíritu Santo. Amén. Gracias a Dios. Padre, bendice este precioso tiempo. Bendigo la vida de cada uno de mis hermanos, hermanas, jóvenes que están aquí, Señor, escuchando tu santa palabra. Háblanos a nuestro corazón una vez más en esta tarde, Señor. Queremos de tu bendición y de tu dirección. Danos sabiduría del cielo, entendimiento y guía a través de tu Santo Espíritu. Te lo rogamos en el nombre glorioso y santo de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hemos estado aprendiendo, gracias, el valor, hermanos, de lo que es la familia, de lo que es el hogar, el compromiso que tenemos como padres con nuestros hijos. Y ya aprendimos cosas donde Dios nos ha estado hablando fuerte, amén. Pero también la Biblia es un manual. ¿Alguien dice amén? En la Biblia encontramos el consejo de Dios. Dijo el Señor en Juan 17:17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Así que en la palabra de Dios tenemos el consejo, tenemos la guía extraordinaria. Dice segunda de Pedro 1:19 que tenemos la palabra profética más segura, en la cual hacemos bien en poner atención como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro. Dice el Salmo 119 en el versículo 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Dice el Salmo 119 en el verso 96, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación, ¿no? Me encanta cuando Jeremías dice en el capítulo 15, versículo 16, ¿no? Fueron encontradas tus palabras y las comí, y me fueron por gozo y alegría de mi corazón, porque tu nombre fue invocado sobre mí, Jehová de los ejércitos. Esperamos que el día de hoy encontremos la palabra de Dios y la comamos de ella, porque Jesús dijo en Mateo 4:4, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de ¿dónde, hermanos? De la boca del Señor. Hoy vamos a seguir con nuestro tema y ya hemos visto una exhortación fuerte a trabajar en nuestros hogares. La palabra ha hecho un llamado fuerte, nos ha arengado a todos a reaccionar, hermanos, a poner cuidado en nuestros hogares. Pero ¿cuál es el consejo de Dios para los padres para hacer un trabajo bien? Bueno, el padre de familia ya vimos que debe de triunfar en su misión en el hogar, pero no lo puede hacer solo. ¿Estamos de acuerdo? Por eso Dios nos dio una ayuda idónea. Pero sobre todo, más que nada, hermanos, es que el padre de familia, para lograr una familia que glorifica a Dios, empieza con el padre de familia. Un padre comprometido, un padre temeroso de Dios, un padre que busca amar a Dios y servirle, glorificarle con su vida. Dice Isaías 43:7, todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los sigue. Entonces lo sirve y vamos a entender esto, hermanos. ¿Cómo vamos a ver el consejo de Dios para hacer un buen trabajo en casa? Vamos a hacer una serie de reflexiones con versículos bíblicos de cómo hacer nuestro trabajo correctamente en nuestros hogares. Amén. En primer lugar, hermanos, para que usted haga un buen trabajo en su casa, no debe de seguir opiniones humanas, filosofías y huecas sutilezas o aspectos psicológicos que son contrarios a la palabra del Señor. La regla de conducta en nuestros hogares se llama Biblia, la palabra de Dios. Amén.
atendamos al consejo de Dios, quien es el que nos va a guiar realmente a toda la verdad. Varones, no sigan opiniones humanas, sigamos la palabra de Dios para edificar nuestros hogares. En Proverbios 4:1 nos habla de esta verdad, donde dice la escritura: oíd, hijos, la enseñanza de un padre, y estad atentos, dice, para que conozcáis cordura. Estad atentos para que conozcáis cordura. ¿De dónde vamos a aprender en la casa? Dice, de la enseñanza de un padre. Amén, hermanos. Que la enseñanza de un padre que es conforme a la palabra y que glorifica a Dios, traerá cordura a nuestros hijos, traerá congruencia a nuestro hogar. Y claro, hemos estado aprendiendo que una de las cosas y herramientas que nos ha dado Dios a los padres para edificar nuestro hogar es amar a nuestros hijos y hacerlo con un amor práctico y además un amor inteligente. Dice Proverbios 13, versículo 24: el que detiene el castigo a su hijo aborrece, pero el que lo ama desde temprano lo corrige. Si de verdad amamos a nuestros hijos, debemos de criarlos en amonestación y en disciplina, dice la Biblia. Así que hay que instruir a nuestros hijos. Hermanos, nuestros hogares se deben de convertir en una escuela. Amén. En una escuela donde papá y mamá son los maestros. En una escuela hay enseñanza. En una escuela hay instrucción. Dice que debemos crearlos en amonestación, en disciplina. Dice que debemos de usar vara. Pero no se trata de maltratar a nuestros hijos y de golpearlos. Hay que saber disciplinar a nuestros hijos. Tenemos que discipularlos, hacer una escuela en casa. Le decía yo a los hermanos un ejemplo por la mañana, que cuando yo trabajaba en la disciplina con mis hijos, yo les decía: supongamos que tengo un florero de mucho precio, muy caro, y mi hijo no sabe que este es un florero de mucho precio. Entonces, si yo nunca le explico qué clase de florero es ese y él lo quebra y yo lo disciplino, entra en conflicto porque él nunca supo que era malo. Yo no le di escuela, yo no lo eduqué. Y entonces él entra en conflicto por la disciplina porque no la comprende. Pero si yo le digo a mi hijo: ven, hijo, mira, compré este florero, cuesta carísimo, no es un juguete, te quiero 4 metros fuera y lejos de él. Si lo quebras, te voy a disciplinar. Allí ya hay escuela. No se trata solamente de pegarles y ya. No, hermanos, hay que darles escuela de qué es lo correcto y qué no es lo correcto, para que cuando disciplines ellos sepan que incurrieron en una transgresión y así empiecen a asimilar lo que es la ley de Dios. Amén. Por eso es muy importante. Y digo, para eso nos dio las sentaderas. No es jalarle las greñas, no es jalarle las orejas, no aventarle la chancla como a 10 metros y pegarle la cabezota, ¿verdad? Así no se disciplina, ¿verdad que no? Son la vara, y para eso son las sentaderas. Cuando mis hijos, ¿verdad?, yo los disciplinaba, siempre tuve esta técnica, hermanos, bíblica para no provocar a ira a nuestros hijos. Cuando yo les di la escuela de lo que se debería de hacer o no y fracasaban, ellos ya sabían que yo iba a usar la vara, ya lo sabían. Y entonces se acercaban y me decían: papá, hice esto, y dije: ya sabes qué voy a hacer, ¿verdad, hijo? Me decían: sí, ya sé, es la vara. Y entonces yo siempre les decía antes de pegarle, siempre, hermanos, antes de pegarle: hijo, ya sabes que te voy a dar con la vara, primero en obediencia a Dios y segundo porque te amo. Sí, papá, yo sé que me amas, por eso me vas a pegar. Entonces yo le pegaba con la vara y luego siempre nos hincábamos juntos a orar y le decía: arrepiéntete y pídele perdón a Dios. Nunca provoqué a ir a mis hijos, hermano, y los disciplinaba, pero haciendo lo correcto. Hay escuela en la Biblia, hay instrucción. Tú debes devolver tu hogar y tu familia una escuela donde tú das instrucción. Por eso dice Proverbios 1:8, dice: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no menosprecies la dirección de tu madre. Por eso dice Proverbios 22:6: instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Habla de instruirlos y habla de disciplinarlos. Como explica Proverbios 19 en el versículo 18: castiga a tu hijo entre tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. Hazlo de manera correcta, equilibrada y con amor, porque le amas. Porque si detienes el castigo a tu hijo, lo aborreces. ¿Cuál es la condición, hermanos? ¿Qué revela la Biblia? ¿Cuál es su consejo? Dice Proverbios 22:15: la necedad está ligada en el corazón del muchacho,
mas la vara de la corrección la alejará de él. ¿Usted cree la palabra de Dios? Yo creo la palabra de Dios. ¿Cómo, hermanos? No se trata solo de castigar, no se trata solo de regañar. También hay que reconocer el buen trabajo de nuestros hijos. ¿No lo va a hacer Dios con nosotros cuando lleguemos al cielo? ¿Acaso no va a reconocer cada paso de fidelidad y de obediencia con galardones? Dios va a dar galardones, hermanos. Así como eres pronto para disciplinar a tus hijos, también sé pronto para reconocer su esfuerzo, su obediencia y su dedicación. También hay que darles cosas buenas a nuestros hijos cuando ellos son obedientes y hacen lo correcto. Lucas 11:11 dice la Biblia: ¿qué padre de vosotros, si su hijo le pide un pan, le va a dar una piedra? O que en lugar de pescado, ¿verdad?, le va a dar, en este caso, ¿verdad?, una serpiente. Si le pide un huevo, usted no le va a dar un escorpión. Dice Jesús: si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo al que se lo pida. ¿Se fija? Somos educados por Dios tanto para reprender, estorbar y disciplinar a nuestros hijos, como también para amarlos y reconocerles cuando hacen las cosas bien. Yo siempre les dije a mis hijos en la escuela: miren, si reprueban un año, hay disciplina. Si pasan de panzazo de 6 a 8, pues bueno, no hay disciplina. Pero de 9 a 10 hay regalos. ¿Cómo? Amén. ¿Se fija? Porque hay que también motivar e incentivar a nuestros hijos. No tiene nada de malo. Dios nos va a dar galardón a nosotros. El padre de familia puede recibir el honor de sus hijos si hace un buen trabajo. No hay nada más hermoso que cuando tus hijos sean entrevistados por otras personas y hablen de sus padres. Hablen, hermanos, con gozo, con alegría, diciendo: yo he tenido un buen padre, he tenido una buena madre, me enseñaron a temer de Dios. Doy gracias a Dios por la vida de mis padres. Amo a mis padres. Qué maravilloso, ¿a poco no? ¿No quieren ustedes eso, amados hermanos? El reconocimiento de sus hijos, el honor de sus hijos. Dice Éxodo 20:12: honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. El quinto mandamiento: honra a tu padre y a tu madre, dice que tiene promesa de larga vida sobre la tierra y además para que todo te salga bien. Y bueno, hermano, a lo mejor usted ya se casó, a lo mejor ya tiene hijos y nietos y tiene como 20 o 30, 40 años de casado y se olvidó de sus padres. No deje de honrar a sus padres, de honrar las canas. Háblele por teléfono a la viejita, al viejito, sáquelos a pasear, llévelos de vacaciones, déles un beso, un abrazo, festéjelos. ¿Quieres que tus hijos te honren y tú dejaste de honrar a los tuyos? Amén, hermanos. Esto es muy importante, son los consejos de la Biblia. Esto es un manual que descuidamos, parece que no sabemos cuál es su consejo. ¿Cómo nos van a honrar en forma de respeto? Pues dice Efesios capítulo 6: hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Así que cuando tú des órdenes a tus hijos, ellos te tienen que obedecer, no les pidas permiso. Y tú dirías: pero ¿por qué les tengo que dar órdenes? Porque es justo. Ahora piense usted, ¿por qué es justo que nuestros hijos nos obedezcan? ¿Por qué es justo? Dice la Biblia. Es justo porque tú los amas, porque la madre los trajo 9 meses en el vientre. Es justo porque los alimentamos, los cuidamos, los educamos, les proveemos. Es justo. Tienes que enseñar a tus hijos la escuela de la reciprocidad. Es justo. Los padres les damos, ellos tienen que regresar. Enseña esta escuela en tu casa. Enseña que tu hijo levante su plato, que lo lave, que recoja su ropa sucia, que haga el cuarto. Digo, hermanas, ¿cuántas veces la pasan quejando? Yo soy la sirvienta, hago todo. Pues porque no los educaste. Enséñalos a ganar el pan. Esa es la escuela. Ganarás el pan con el sudor de tu frente. Enseña a tus hijos a ganar el pan y no se conviertan en haraganes. Enséñalos a ser recíprocos. Es justo. Enséñalos a trabajar desde pequeños en casa, a ganarse el pan.
Limpia tu lugar, hijo, limpia tu plato, levántala, agarra tu ropa, llévala, ponla en tales actividades que trabajen, que sean productivos, que les enseñes el principio de la autoridad y de la obediencia desde casa, porque si no lo aprenden en casa, nunca lo van a aprender fuera de ella, ni en la iglesia ni en ningún lugar. Y luego crecen y se casan y son un desastre, porque a cada rato los corren del trabajo, porque no aprendieron el principio de obediencia y no aprendieron el principio de autoridad, y llega el patrón y les grita y les exige y le renuncian y dicen: a mí nadie me grita, y le renuncia, pero al rato anda sin trabajo a cada rato y trae muerto de hambre a su esposa y a sus hijos, pero a él nadie le grita. Eso vas a provocar en tus hijos si no los educas, que sean rebeldes toda su vida y que vivan sin principios. Amén, hermanos. Por eso obedezcamos al consejo de Dios, hermanos. Proverbios 23-24 dice: mucho se alegrará el padre del justo, pero el que, dice aquí claramente, fíjese bien, el que engendra sabios se gozará con él. Si usted engendró sabios y es porque usted trabajó, se va a gozar con sus hijos. Van a ser su corona. Van a traer alegría, gozo y satisfacción a su vida. Pero ¿cuál es la otra cara de la moneda? Hermanos, regularmente los hijos que no se viven conforme a la gloria del Señor, hay una grande responsabilidad de nuestros padres que hicimos un mal trabajo. En Génesis 46-29 la Biblia dice que José unció su carro, vino a recibir a Israel su padre en Gosén, y fíjese lo que hace José con su padre: se manifestó a él y se echó sobre su cuello y lloró sobre el cuello de su padre largamente. Vean el cuadro de José echándose a su papá en el cuello, besando a su papá. Les mencionaba la otra vez, ¿verdad?, que somos tan extraños hoy en día a nuestros hijos que hasta en el cumpleaños le dice la mamá: dale un abrazo a tu papá, cumplió años, ¿verdad? Y el chiquillo está así de que: ay, qué raro, ay, abrazar a mi papá. Abraza a tus hijos, bésalos, ten cercanía. Se los dije la otra vez, y a veces en algunas expresiones voy a parecer disco rayado, hermanos, pero la sana doctrina es un disco rayado. No le voy a enseñar nada nuevo, vamos a aprender juntos los mismos principios. Es un disco rayado. Pedro diría: no dejaré de recordarles las mismas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. No te estoy enseñando nada nuevo. Simplemente la sana doctrina es lo mismo una y otra vez, porque los principios de Dios ya están escritos. Y dice que lo abrazó y lloró sobre su cuello. Aprendan, hermanos, a tener cercanía. Apaguen los celulares en el restaurante, apaguen los celulares en casa. Oren, hermanos. Tú eres llamado a hacer un culto en casa. Convierte tu casa en una iglesia. Tu iglesia es la primera, tu casa, perdón, es tu primera iglesia. Lee la palabra con tus hijos, con tu esposa. Haz oración en tu casa con tus hijos. Canta alabanzas en tu casa con tus hijos. Amén, hermanos. Usted puede gozar de grandes satisfacciones como el resultado de obedecer a Dios y sus principios. ¿Cuántos no recordamos la historia del carcelero cuando vio a sus hijos convertidos, como dice Hechos 16:34, y llevándolos a casa les puso a la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios? Porque Pablo estaba orando, ya lo sabe, a medianoche, y tembló la cárcel. Y entonces el carcelero pensó que se habían escapado todos los presos. Y recuerden, de acuerdo a la tradición romana, si se te escapaba un preso, pagabas vida por vida. No, se le fueron todos, se abrió toda la cárcel. Este hombre se iba a suicidar, a quitar la vida. Y le dijo Pablo: no, y detente, no hagas eso, aquí estamos todos. Y él ya los había estado escuchando cantar, estaba escuchando el testimonio del apóstol Pablo. Y este carcelero dice claramente, ¿verdad?, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y le dijo Pablo: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y dice el versículo 34: se regocijó con toda su casa de haber creído en Dios, con toda su casa. ¿A quién no le da gozo y alegría y regocijo que toda su casa se convierta a Cristo? Que todos sus hijos amen y sirvan a Cristo. Por eso, cuando escuchamos que los principios de Dios funcionan y nos empezamos a ver que nuestros hijos realmente tienen una relación con Dios, como dice la Escritura claramente: amados hermanos, mucho me regocijé al ver que tus hijos andan en la verdad.
Dice Proverbios capítulo 15 versículo 20: el hijo sabio alegra al padre, mas el hombre necio menosprecia a su madre. Pero el hijo sabio, ¿qué hace? Alegra al padre. ¿Por qué? Porque se conduce conforme al ejemplo y la doctrina que enseñó el padre acerca de Dios. Es un hombre temeroso de Dios. Y hermanos, una de las grandes virtudes del cristianismo es el temor de Dios, que se manifiesta en obediencia a Dios por amor. Amén. Y por eso el ver tomar a nuestros hijos una forma activa en la iglesia, no porque nosotros les obligamos. No hay nada más hermoso, hermano, que de sorpresa abras la puerta del cuarto de tu hijo y lo encuentres de rodillas orando, leyendo la Biblia sin que tú se lo hayas dicho. ¡Qué gozo! Que está orando y está leyendo, no porque tú le dijiste que tiene que hacerlo, es porque él tiene una relación con Dios. Eso es precioso. Que tus hijos levanten la mano en la iglesia y digan: yo quiero involucrarme y servir, no porque tú le dijiste. Que oran, que predican el evangelio en su escuela y donde quiera que están, porque ellos conocen a Dios. Dice 1 Tesalonicenses capítulo 1 versículo 3: acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y que elogiaba, hermanos, Pablo de la iglesia de Tesalónica. Mire el encomio que hace: la obra de vuestra fe. Porque dice Santiago que la fe sin obras está muerta en el capítulo 2. Y luego dice: el trabajo de vuestro amor. Y tercero, la constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. No hay nada más hermoso que ver a la casa de cada uno de nosotros, empezando por el papá, la mamá y después por los hijos, poder palpablemente ver el trabajo de vuestro amor y que ese trabajo se manifieste en la iglesia. Trabajo de amor, ¿por quién? Por Cristo, quien nos amó primero. Amén. Que tus hijos amen a Cristo, como dice segunda de Juan verso 4: mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Verlos predicando a Cristo, defendiendo su fe, como nos amonesta no solamente a nuestros hijos, sino a toda la iglesia, la palabra, donde dice 1 de Pedro 3:15: hermanos, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en nosotros. Imagínate a tus hijos compartiendo el evangelio y defendiendo su fe con sus amigos. O cuando entren en la universidad, donde la gran mayoría de la información que reciben es de un formato en contra de Dios, del ateísmo, donde van a tratar de influenciar a tus hijos en las universidades para decirles que Dios no existe. ¿Se fija? Y que ellos puedan defender su fe. Y que muchas veces los maestros impíos los van a amenazar hasta de reprobarles, y ellos se mantengan firmes sabiendo en quién han creído y dando testimonio de quién es Jesucristo para ellos, y no claudicando entre dos pensamientos. ¿Sabes por qué? ¿Cómo se puede lograr eso, hermanos? Por la escuela en casa. Hermanos, nuestro trabajo no es esconder a nuestros hijos del mundo. El Señor nos quiere en el mundo, amén. No te pido que los quites del mundo. Su oración en Juan 17: te pido que los guardes del mal. ¿Por qué nos necesita aquí Dios? Porque tenemos que ser luz en un mundo de tinieblas. Dios nos va a usar como herramientas para predicar a Cristo. Necesitamos estar en el mundo, amén. Amén. Entonces no se trata de esconder a nuestros hijos del mundo, aislarlos, meterlos como en una cueva, que el día que los mandas a la universidad o ya los mandas a que se casen y hagan su vida aparte de ti, el mundo los hace pedazos porque los escondiste y los guardaste. No, hermanos, la enseñanza no es que los escondas del mundo, es que los prepares para el mundo. Que la escuela de Dios en casa sea tan fuerte que cree convicciones en tus hijos, que cuando enfrente la escuela del mundo, él pueda decirle no a las drogas, él pueda decirle no al ateísmo, él pueda decirle no a la diversión insana, él pueda rechazar el alcohol, él pueda rechazar la pornografía, porque tiene temor de Dios, porque la escuela en casa fue tan fuerte que dice la Biblia en el libro de los Hebreos capítulo 11 que Moisés rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Mira, ¿a qué renunció? A los tesoros de los egipcios. ¿Será mucho los tesoros de los egipcios?
Renunció a los tesoros de los egipcios. ¿Y sabe qué aceptó en su lugar? Los vituperios de Cristo. Y se lo debemos a Jocabed, su mamá, que se lo regresaron después de que lo puso en una canasta en la matanza de niños, y lo pone, lo encuentra la hija de Faraón, se lo regresa para ser destetado, un promedio de 7 años. Y esos 7 años en casa, Moisés recibió la escuela de Dios, que lo llevó a Faraón, y renunció a todo, hermanos, porque él sabía cuál era el Dios de sus padres. Trabaja en establecer los cimientos en tu casa de la escuela de Dios, para que cuando tus hijos hagan a la escuela del mundo, la escuela de Dios sea tan fuerte que ellos no claudiquen entre dos pensamientos, porque saben bien en quién han creído, porque son hijos de Dios y porque van a vencer, hermanos, el maligno, porque es más fuerte el que está en nosotros que el que está en el mundo. Amén, hermanos. ¿Cómo lo hacemos? Solamente con la palabra de Dios. Cuando tú veas predicando a Cristo a tus hijos, gózate. Dice Proverbios 10:5: el que recoge en el verano es un hombre entendido, pero el que duerme en el tiempo de la siega es un hijo que avergüenza. ¿Se fija? Qué interesante, porque dice Proverbios 11:30, hermanos, que el fruto del justo es árbol de vida, y el que gana almas es sabio. El que gana almas es sabio. Yo sé que hay un don de evangelista, pero hermanos, todos somos llamados a dar el evangelio. Recibimos de gracia, dad de gracia. A lo mejor no eres un pastor, un anciano, un diácono, a lo mejor tú no sabes la Biblia de memoria, a lo mejor no estudiaste teología, pero el evangelio lo entiendes, porque es lo que te salvó, te dio vida, tú puedes darlo. ¿Sabían ustedes que los mejores evangelistas de la historia son los recién convertidos? ¿Sabían que son los mejores evangelistas? Un recién convertido, con todo el gozo y con toda la alegría, a la semana ya le predicó a su mamá, a su papá, a su esposo, a los hijos, a los vecinos, a los compadres. Se sube al camión, anda predicando a todo el mundo, el recién convertido, y no sabe Biblia, no sabe nada, no sabe nada. Solo sabe que Dios lo perdonó y lo salvó, y le predica a todo el mundo. Y luego, ¿sabe qué nos pasa? Ya no predicas a Cristo. ¿Cuándo fue la última vez, hermano, que anunciaste a Cristo? ¿Cuándo fue la última vez que le hablaste a un vecino, a un compañero, a un extraño? Te subiste a un camión, ibas en un avión, no sé, a un extraño y diste testimonio. ¿Cuándo fue la última vez que hablaste de Cristo? Nuestros hijos se dan cuenta de ello, Dice Santiago 5:18: otra vez oró y el cielo dio lluvia, la tierra produjo su fruto. Mira el testimonio del profeta. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará un alma y cubrirá multitud de pecados. Hermanos, el modelo de Dios es patriarcado. Hay una responsabilidad enorme con los padres de familia. Pero estamos insistiendo en estas enseñanzas, amados hermanos, que lo que no se aprende en casa, difícilmente lo vamos a aprender en la iglesia. Mi primera iglesia es mi casa. Insisto, cada varón es un pastor en su casa. Les contaba a los hermanos la historia de Susana Wesley. Ella tuvo 17 hijos allá en Inglaterra. Y murieron creo que 7 hijos, pero los que le vivieron todos fueron pastores y misioneros. Los más famosos son Carlos Wesley y John Wesley. Escribieron más de 5,000 himnos de los que cantamos. Carlos Charles era el músico, Juan era el predicador, el pastor. Hay una historia bien linda donde la casa de los Wesley está totalmente en llamas, totalmente en llamas. Salen todos corriendo y cuando están todos fuera, resulta que el pequeño John, que era el menor de todos los hermanos, estaba dentro de la casa y la casa totalmente en llamas, hermanos. Entonces cuando dicen todos: ¿y el niño dónde está? ¿Dónde está John? Y resulta que él estaba dentro de la casa en llamas. Y todos, en vez de caer en pánico y desesperación, dice Susana Wesley a sus hijos, su esposo: vamos a tomarnos de las manos en el jardín, vamos a hincarnos
y vamos a entregar la vida de John a Dios para que se haga su voluntad. Y oró Susana con sus hijos de la mano diciendo: Dios, la vida de John está en tus manos. A ti te pertenece. Si es tu tiempo para llamarle, adelante, es tuyo. Pero si tú tienes un plan y un propósito, sálvalo. Ella terminó de orar y se acercó el chiquillo a la ventana. Todo en llamas y él en la ventana. Ponen una escalera y lo rescatan. No le pasó nada. Y su mamá lo agarró y le dijo: John, Dios tiene un plan para ti. Tú eres un tizón arrebatado del fuego. Hermanos, Dios tiene planes para tus hijos. Si trabajas de una manera objetiva y impones a Dios en tu casa como el verdadero Dios, y tus hijos lo conocen y se convierten y le sirven, Dios tiene planes para tus hijos maravillosos. Se convirtieron en los fundadores del metodismo. Y fue tan hermoso, hermanos, que Juan ya estaba avanzado de edad como predicador extraordinario en la iglesia, como pastor. Y me encanta cuando decía en una de sus charlas que él todavía, antes del sermón del domingo, le mandaba el sermón a su mamá para que se lo revisara. Si yo todavía le mando el sermón a mi mamá el sábado para que me lo revise, porque ella siempre fue mi maestra. Le leía 4 horas diarias la Biblia a sus hijos de lunes a domingo, como tú y yo. Aquí es donde usted le hace 4 horas diarias. Y le preguntaron: ¿cómo lo lograste? Dijo Susana Wesley: en una mano una Biblia y en otra una vara. No hay mucha ciencia. No hay mucha ciencia, ¿verdad que no? Pero la pregunta es: entonces, ¿por qué fracasamos tú y yo? ¿Cuál fue? ¿Falta de Biblia, falta de vara? ¿O falta de las dos? ¿Cuál fue? ¿Tú sabes la respuesta? Yo creo que sí. ¿Cuál fue? Entonces, amados hermanos, hemos de considerar lo que Dios está dándonos como enseñanza a esta iglesia. Y digo iglesia porque somos una sola. Dios nos está hablando a todos. Si tú crees que yo vengo a enseñarte como un maestro que nomás enseña y yo soy el buen padre, el buen esposo, que no, te estás equivocado. Tienes una idea muy equivocada de mí. Como todo padre soy torpe, cometí errores, he necesitado muchas veces de pedirle perdón a mis hijos, de corregir muchas cosas en mi vida, en mi matrimonio. He aprendido, he cometido errores, he jurado no volver a repetirlos y los he repetido otra vez. He batallado porque yo tengo que aprender como tú, que dependemos de Dios y del consejo de su palabra para que haya efectividad en nuestros hogares. Es depender de Dios. No es cuestión de inteligencia, hermanos, no es cuestión de intelecto, es cuestión de obediencia. ¿Me escuchó? De obediencia. No es cuánto sabes de Biblia, es cuánto obedeces lo que hace la diferencia. No es cuánto sabes, es cuánto obedeces. ¿Alguien dice amén? Así es, hermanos. Les decía yo de Abraham en el 18-19 cuando Dios dijo: ¿por qué lo llamó? ¿Qué sabía Dios? ¿Se acuerdan lo que aprendimos? Porque yo sé que después de sí enseñará a sus hijos y a su casa el camino de Jehová, para que hagan justicia y juicio, y haga venir Jehová sobre Abraham todo lo que ha dicho acerca de él. El patriarca Abraham, hermanos, es elogiado por instruir a sus hijos, por trabajar en su casa, por trabajar con sus siervos y encaminarlos a Dios, enseñarles el camino de Dios, el camino de la verdad, acerca de la gloriosa persona de su Dios. Por lo eso nosotros podemos ver estas afirmaciones extraordinarias y los requerimientos que da la Biblia, que debemos de cumplir todos, como decía Abraham: mandarás a tus hijos. O sea, vas a usar la autoridad que te di sobre tus hijos para edificar tu casa. Varón, hayas hecho el trabajo bien o no, de todos modos, la autoridad es tuya. Te la dio Dios. Recupérala. No la recuperes gritando, no se trata de establecer, hermanos, que en nuestro hogar que se vuelva Cuba.
Y que el padre se vuelva un Fidel Castro, un dictador, y solo yo mando y aquí. No se trata tampoco de eso, hermanos. No cometa el error grave de porque Dios nos dio la autoridad, ser autoritarios. Gánate la autoridad y el respeto de tu esposa. Gánate la autoridad y el respeto de tus hijos. Congruentemente. No se trata solamente de dar órdenes y decir esto se hace así. Se trata de decir: hijos, esposa, yo amo a Dios y voy a hacer esto para mi Dios. Síganme, hagan lo mismo que yo. Primera de los Corintios 11:1 dice Pablo: sean imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Abraham oraba por su familia, intercedía por ella, pero también la enseñaba, daba escuela. Mire cómo caminaba Abraham. Déjenle muestro unos pasajes para que vea cómo caminaba Abraham y nos damos cuenta por qué Dios lo llamó. Mire lo que dice Génesis 12, versículo 7, de cómo era la vida de Abraham y por qué Dios dijo claramente que lo llamó. Dice el 12:7 del Génesis: apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y miren la práctica de Abraham: y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. ¿Cuál era la práctica de Abraham, hermanos? Levantar un altar. Dedicar, hermanos, tiempo a Dios, dedicar un lugar a Dios. Por favor, varón, a partir de estas conferencias, dedica tu casa como un altar a Dios, como un lugar dedicado a Dios. Di: yo y mi casa serviremos a Jehová. Levanta un altar en tu casa, o sea, darle a Dios el señorío y la preeminencia en tu hogar. Ponlo como el Dios verdadero, como la autoridad máxima en tu hogar. Obedécelo, ámalo y sírvele. Que tus hijos vean algo palpable de que Dios es el que manda en la casa. Dice Génesis 13:3: y volvió por sus jornadas desde el Negev hacia Betel, hasta el lugar donde había estado antes de su tienda en el Betel. Dice Ijai, y fíjese, dice: al lugar del altar que había hecho antes ahí. Y una vez que llega ahí, Abraham iba caminando y hacía un altar. Y decía a sus hijos: miren, vean cómo lo hago. Iba caminando y levantaba otro altar. Tenía que regresar y se encontraba lo que ya había edificado. Todo lo que levantamos a Dios con un buen cimiento permanece. ¿Y cuál es el cimiento en nuestros hogares? Dice Efesios 2:20, hermanos, que estamos cimentados en el fundamento de los apóstoles y de los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor y morada de Dios en el Espíritu. Pon a Jesucristo como el fundamento de tu casa, como el fundamento de nuestra fe, de nuestras familias y como el fundamento de la iglesia. Porque Pablo dijo, hermanos, en 1 Corintios 3, 10 y 11: nadie puede poner otro fundamento. Él claramente hace una explicación previa diciendo: yo como perito y arquitecto puse el fundamento, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto. ¿Cuál es? Jesucristo. Jesucristo es y debe de ser el fundamento de tu casa, el fundamento de tu matrimonio, el fundamento de tu familia, el fundamento de esta iglesia. Cimentados en Cristo, puestos los ojos en Cristo, siguiendo a Cristo, obedeciendo a Cristo. Esta es la escuela que tenemos que transmitir en casa a nuestros hijos y a nuestras generaciones. Porque dice el texto: e invocó allí a Abraham el nombre de Jehová. ¿Dónde? En el altar que había levantado. ¿Cuál es tu primera casa? ¿Cuál es tu primera iglesia? ¿Cuál es tu primer altar? Tu casa. Invoca allí a Jehová. Qué triste que muchos de ustedes solo invocan al Señor cuando vienen aquí y en su casa no lo hacen. Qué vergonzoso que no invoques a Dios en tu casa solo cuando vienes aquí, como un vil religioso. Hay cristianos cadochos. Vienen cada 8 días. De lunes a sábado no hay Dios en sus vidas, pero vienen casi como cuando se acostumbraban a la iglesia popular. Se persignan, se regresan y siguen. Hay quinceavos, cada 15 días los vemos. Y hay otros que son mesiánicos. Cada mes se aparecen. ¿Sabes por qué?
Porque no empieza desde su casa. No están invocando a Dios desde su casa. Hermanos, hay que preguntarnos, ¿tú y yo somos la simiente de Cristo? Amén. ¿Somos la simiente de Abraham? Mire lo que dijo Cristo sobre esto, Juan 8:39. Respondieron y le dijeron aquellos con su soberbia, ¿verdad? Porque Jesús lo estaban atacando y él respondía a estos fariseos, y ellos con toda su altanería dijeron: nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Amén. Dios es nuestro Padre, Cristo es nuestro Señor. ¿Qué obras debemos de hacer entonces? De hecho, Efesios 2:10 dice que Él preparó de antemano las obras en las que habríamos de andar, ¿no es cierto? Él ya sabe, Él ya nos allanó el camino, te dice: por aquí debes de andar. Y tú debes de enseñarle ese camino a tu hijo, que es Cristo, el camino, la verdad y la vida, y que nadie viene al Padre si no es por Él. Hijos de Abraham. Si eres hijo de Abraham, las obras de Abraham haríais. Si eres hijo de Dios, las obras de Dios haríais. Claro, Abraham no era un padre perfecto como tú y yo tampoco lo somos. Hermanos, Dios le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela, pero se llevó a Lot. Nuestra obediencia nunca es perfecta, ¿verdad que no? Y bueno, Lot lo metió en unos problemones. Tuvo que irse con sus siervos a pelear con ejércitos para rescatar a su sobrino Lot. Echó 2 veces mentiras Abraham. Entregó a su esposa y le dijeron: ¿qué es de ti? Pues es mi hermana, llévatela. Se la tiene que proteger Dios y regresársela. Abraham no era perfecto, ¿verdad que no? Todos cometemos errores, hermanos. Pero hubo un momento, hermanos, muy crítico en la vida de Abraham. Dios estaba dándole escuela. A través de él vendría el Mesías, tendría a su hijo Isaac, vendría Jacob, las 12 tribus, y del cuarto hijo, que es Judá, vendría el Salvador del mundo, Jesucristo. Entonces tenía que enseñarle a Abraham a obedecer, a confiar en Dios. Dios primero te va a enseñar a ti a obedecer a Dios, a confiar en Dios, para que tú enseñes a tus hijos a obedecer a Dios y a confiar en Dios. Pero si tú no obedeces a Dios, si tú no confías en Dios, tú nunca vas a pasar esta escuela a tus hijos, porque no la tienes. Y Dios paciente trabajó con Abraham, hermanos. Abraham estaba: ok, Señor, yo voy a hacer todo lo que tú me dices. Se estaba esforzando por hacerlo. Pero el problema, hermanos, es que le hace una promesa y le dice el Señor a Abraham, ¿verdad?, que su descendencia sería como las estrellas del cielo, como la arena del mar. Voy a engrandecer tu nombre. Y así fue, porque el nombre más mencionado en la Biblia después del de Dios es el de Abraham. Pero todo estaba así. Pero miren las familias cómo somos. Ay, Dios santo. Lo voy a tratar de parafrasear para que le tome así sabor y usted diga: ah, mira. Llega la esposa, esa esposa guapa que 2 veces la entregó porque era su hermana y Dios se la tuvo que regresar. Le dice: oye, Abraham, el Señor nos prometió que nos iba a dar descendencia, pero no sé tú, pero yo he sido estéril toda la vida. O sea, ya de entrada soy estéril. Segundo, tú ya estás bien viejito, ¿verdad? O sea, ya viejito, ya apenas caminas. Dice: ok, voy a tratar de esforzarme en creerle a Dios. ¿Ah? Pero todavía aparte de eso de que soy estéril, ya se me pasó la costumbre. O sea, para poder procrear. Pero bueno, tú dijiste que Dios está bien. Okay. Yo te lo dejo a ti, ¿verdad? Así parecería. Pero pasa el reloj y llega la esposa y le dice a Abraham: ¿sabes qué? Yo creo que no va por ahí. Yo creo que Dios ya se tardó, como que su promesa tardó. Mira, hagamos esto: agarra a mi sierva la egipcia y arreglemos el asunto. No se crean, a veces las mujeres no siempre tienen la razón, porque casi siempre dicen: te lo dije, pero no siempre tienen la razón. Dios le dijo a Abraham: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer. Ya ve, no siempre tiene la razón. Claro, Abraham era un hombre de fe como tú y yo, fuerte, férreo, de convicciones, conocía a Dios, era espiritual, y le dijo: no, mujer,
no voy a hacer eso que tú dices. Yo voy a esperar en Dios. Agarra a mi sierva y arreglemos el asunto. No. Conste, mujer, ¿me diste permiso? ¿Ah? Conste. Agarra a mi sierva y arreglémoslo. Pues no nació Isaac, nació Ismael. Y de ahí nació un conflicto que ve en la tele hasta el día de hoy, después de casi 4.500 años. Árabes y judíos matándose y odiándose porque una mujer le dijo: Dios se tardó, hay que arreglarlo nosotros. ¿Me deja quedarme así callado un ratito? ¿Se ubica? Mire el conflicto tan fuerte. Pero sabe, pasaron algunos años, si usted hace la cuenta, textualmente fueron 15 años hasta que Dios cumplió la promesa y nació Isaac. En Génesis 18 estaba hablando Dios con Abraham y estaba diciéndole Dios que lo iba a llamar, y claramente Sara estaba tras bambalinas escuchando a Dios hablar con Abraham, que iba a cumplir sus promesas, y se rió. Ya se rió a la Sara, se rió. Entonces yo me imagino como Dios dándose la vuelta y va a encarar a Sara, y aunque él era invisible, ¿verdad? Pero lo estoy tratando para que me entienda, que llega y le dice a Sara, ¿verdad? Claramente que él iba a cumplir lo que había dicho a Abraham, su amigo, ¿verdad? Entonces le dijo el Señor: te reíste, le dijo a Sara. No, no me reí. Porque así somos todos, no nomás las mujeres. Nos agarran en la trampa y negamos. ¿A poco no? ¿Te reíste? No, no me reí. Sí. Ahora, para que veas que soy todopoderoso y que cumplo mis promesas, cuando venga mi promesa y se cumpla y nazca el hijo que prometí, le vas a poner por nombre Isaac, que significa risa, porque te reíste. Y curiosamente, cuando nace Isaac, dice que las parteras se agarraron riendo. Y las iglesias carismáticas de corte pentecostés dicen que ahí nació el don de la risa. Y se encierran, cierran las puertas y duran 3, 4, 5 días. Dicen que es un don del Espíritu Santo. No, hermanos, no. No es así. No funciona de esa manera. Aquí hay una enseñanza muy específica que tenemos que aprender de cómo caminó Abraham en obediencia y aprendió de Dios, amados hermanos. ¿Sabes a dónde apuntaba todo esto, hermanos? Y mira, tenemos que aprender, cuando estudies la Biblia, no veas al personaje, ve lo que Dios está haciendo en él. No es Abraham, no es Moisés, no es David, hermanos, no es Gedeón, no es Isaac, no es Jacob. Es lo que Dios está haciendo en Abraham, es lo que Dios hizo en David, es lo que Dios hizo en Moisés, es lo que Dios está haciendo contigo. ¿Y qué tuvo que hacer Dios? Nace Isaac, ¿y qué dijimos? Ya la fe de Abraham se fortaleció, porque Romanos 4 nos dice que él se creyó en esperanza contra esperanza y se fortaleció sabiendo quién lo había prometido, y a pesar de que era ya como muerto, dijo: si Dios lo prometió, lo va a cumplir. Wow, Abraham, hombre de fe, amén. Y Dios cumple la promesa, y tú dices, se corona la fe de Abraham y le llaman el padre de la fe, ¿no? Pero ¿qué pasa? No, sucedió algo raro. Nace Isaac y entonces dice: nadie lo toque, ¿verdad? Y se convierte en idólatra, como muchos de ustedes o yo podríamos ser, donde ponen al hijo en primer lugar que a Dios. Desvía la mirada de la fe de Abraham en Dios y se vuelve idólatra. Y ahora protege al hijo, lo sobreprotege, nadie se le acerque, póngale, ¿verdad?, aire acondicionado bajo la sombrita, denle en todos los regalos. Él es el hijo de la promesa, no se le acerquen. Se volvió idólatra, desvió la mirada. Y así somos muchos padres, ¿a poco no? ¿Qué tuvo que hacer Dios para corregir, hermanos? ¿Alguien sabe la historia de Génesis 22? ¿Recuerdan cómo Dios corrigió a Abraham y lo regresó a los caminos de la fe?
¿Sí? Abraham, ven. Sí, dime, Señor. Quiero que vayas a 4 días de camino en el monte Moriah y sacrifiques a tu hijo, tu único. Ay, hermano, si usted es idólatra, Dios le va a quitar su idolatría y le va a salir bien caro. Bien caro. Ah, pero reaccionó Abraham. Sí era un hombre de fe. No renegó contra Dios. Él entendió la disciplina, el embarazo de Dios y reaccionó a Abraham y dijo, es cierto, agarra, dice, enalbardó su asno, se fue a 4 días de camino, llevaba a su hijo, a sus siervos y miren la fe de este hombre. Se paran en el monte Moriah y le dice a sus siervos, tú espérame aquí, esto es entre Dios y yo, los incrédulos no entran. Pero miren, yo y el muchacho iremos, adoraremos y volveremos. ¿Que no iba a matarlo? ¿Por qué dijo volveremos? A veces he escuchado predicadores, he leído libros que dicen, ¿qué iría pensando Abraham? Estaba enojado, iba reclamándole a Dios, no lo tenía, estaba él, ¿verdad? Pensando cosas de diciendo, pero ¿por qué hace Dios esto? Ocupaba un psicólogo. No, hermanos, la Biblia nos dice que iba pensando. Lea la Biblia. Hebreos 11 nos dice que iba pensando. Abraham dice que iba pensando que Dios era poderoso para levantarle hijos hasta de las piedras. ¿Ah? ¿Ya vio? Sin vacilar llega y le dice a su hijo, agarra, ¿verdad? Todo un puño de piedras, porque un altar en aquel tiempo era poner piedras y aventarle aceite. Entonces preparan todo para sacrificar el animal y ahí está muy participativo Isaac con Abraham. Ah, qué bueno, mira, ahí está el altar, se avienta el aceite, está todo, la llaga, hay que sacrificar el animal, es lo que pensaba Isaac, ¿no es cierto? Pero ya que está todo preparado le pregunta, oye papá, ¿dónde está el cordero? Como que reaccionó Isaac, ¿no? Y le dice a Abraham, Dios se proveerá de cordero, Jehová Jireh, no te preocupes, tú ponte ahí, hijo. Mire cuando un hijo confía en su padre. Ay, hermano, gánate eso. ¿Yo, papá? ¿Ahí? ¿Me vas a matar a mí? ¿Y ese cuchillo? Ponte ahí. ¿Está bien, papá? Guardó silencio, porque era figura de Cristo, que como cordero fue al matadero y no abrió su boca. Era un cuadro anticipado de la cruz del Calvario, donde el hijo más obediente de la historia, llamado Jesucristo, guardó silencio y en obediencia a su padre fue a morir en una cruz para darte vida eterna. Qué maravilloso. Cuando un hijo obedece y honra a un padre porque lo respeta. Calla, Isaac se pone ahí. Imagínense bien, no es un Isaac que dijo, mi papá se volvió loco, déjale corro, trae un cuchillo para matarme, ¿no? Imagínense a Abraham, no vaciló, agarra el cuchillo y detente, Abraham. Esto solamente es un cuadro de la verdad que va a pasar en la cruz, donde yo sí voy a entregar a la muerte a mi propio hijo. Voltea, allá está el cordero para el sacrificio. Y Abraham volvió a la fe y dejó escuela a su hijo, que se traspasó a su nieto y terminó en toda una tribu que temía a Dios. Alcanzaron sus generaciones. Tú puedes alcanzar tus generaciones o perderlas. Mira los cuadros de la Biblia, ahí está la enseñanza, hermanos. Mira qué certera es la palabra de Dios. Dice Gálatas 3:29, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Así que hay ejemplos, hermanos, de santos hombres de Dios como el de Abraham, y muchos de ellos que caminaron con Dios y aprendieron, como diría Josué, literal en el capítulo 24, versículo 15, yo y mi casa serviremos a Jehová.
Josué no permitió que los quehaceres del mundo, el trabajo, el afán, la ansiedad, los negocios, los libraran de su responsabilidad. Él dijo: yo y mi casa, dice, vamos a servir a Jehová. Y claramente dice esto que fue muy importante para Dios. ¿Qué decir del rey David, que era conforme al corazón de Dios? David tenía en cuenta su casa, como lo hizo Abraham, como lo hizo Josué, hermanos. Vean al rey David. Y también aprendimos que cometió errores, todos los cometemos, pero él aprendió de sus errores y tuvo en cuenta su casa. David regresa al arca de Dios a Jerusalén con gozo. Él está cantando lleno de alegría. Él deja sus responsabilidades públicas. Y miren lo que dice primero de Crónicas 16:43 del rey David. Ya pasó todo lo de la arca, no les cuento todas las historias porque se me va el tiempo, pero en fin, regresó el arca a la casa. La habían perdido, ¿se acuerdan con quién? Con un mal padre llamado Elí, donde Dios le hizo juicio a su casa, y sus hijos, que eran paganos, impíos y no eran creyentes, y Dios les hizo juicio, se llevaron el arca cuando iban con los filisteos y perdieron el arca porque Dios les quitó la vida y no la recuperaron hasta años después. Y aquí es el caso cuando la recuperan, cuando la regresa David al templo, y ahora sí, bien contento, acabó todo su trabajo. Y que dice en el 16:43, todo el pueblo se volvió cada uno a su casa, felices de que ya estaba el arca otra vez. Pero mire lo que dice de David. David se volvió a bendecir su casa. Venimos aquí a la presencia del Señor, nos congregamos, pero siempre hay que regresar ¿a dónde, hermanos? A nuestra casa, a bendecir nuestra casa, a hacer nuestro trabajo como pastores en nuestra casa, ministrar a tu esposa y ministrar a tus hijos, varón. Esa es tu tarea principal, dar vida espiritual a tu casa. Enseñar la palabra de Dios, orar con tus hijos, orar con tu esposa. Tú tienes que tener oración a solas con Dios, oración con tu esposa, oración con tus hijos y oración con la iglesia. ¿Qué decir de Job? ¿Se acuerdan de Job? Capítulo 1, versículo 5. Acontecía que habiendo pasado, dice aquí el texto, en turno los días del convite, dice que Job, dice, enviaba y lo santificaba a sus hijos. Se levantaba muy de mañana Job y ofrecía holocausto conforme al número de todos ellos, de cada uno de sus hijos, porque el pensamiento de Job era este, hermanos: quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. Y de esta manera hacía todos los días. ¿Cuándo? ¿Cuándo es tu trabajo en casa, varón? Todos los días ofrecía sacrificio por cada uno de sus hijos, diciendo: quizás habrán pecado y blasfemado contra Dios. Tú, varón, necesitas cada día tener un tiempo de oración e intercesión por cada uno de tus hijos. Rechacemos el redondeo. Te pido, Señor, por todos mis hijos. No, no, papá. Habla de uno por uno con Dios. Haz sacrificio por cada uno con Dios. Por cada uno. No redondees. Te pido por todos mis hijos, santo Dios. Eso no tiene peso. Eso no es orar, hermanos. Eso no es orar. Intercede, lucha con Dios cada día por tus hijos. Esto es muy importante que nosotros entendamos. Pablo hablaba, hermanos, de nosotros estar como pastores vigilando nuestra casa, vigilando nuestros hijos, para ver si ellos realmente son convertidos. Si mandaste a tus hijos hoy, les di el evangelio a tus hijos hoy. Les prediqué el evangelio y les dije que podía haber la posibilidad de que muchos de ellos no fueran cristianos y terminaran en el infierno. Y les hablé de prepararse para la eternidad. Porque torpemente nosotros los preparamos para el futuro inmediato, para que tengan una carrera, para que tengan un oficio, porque se casan, para darles dinero, una casa, una herencia. ¿Quién los está preparando para la muerte y para la eternidad? Es lo más importante, prepararlos, decirles: un día te vas a morir y vas a abrir los ojos frente a Dios, glorificándole, viendo la hermosura del rostro de Dios en su santidad, o en el infierno esperando su juicio para ser lanzado en el infierno. Hay que preparar a nuestros hijos para la eternidad.
Pablo recordó, hermanos, que tengamos cuidado porque las cosas se pueden fingir y nuestros hijos pueden fingir la fe. Mire segunda de Timoteo 1:5. Pablo decía que había en él, en Timoteo, y añadió que esa fe que había en Timoteo, la cual habitó primero en su abuela Loida y en su madre Eunice. Ay, hermanos, qué importante es entender esto. ¿Y sabes por qué? Porque dice 2 Timoteo 3:15 que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación que es en Cristo Jesús. ¿Desde cuándo sabía Timoteo las escrituras? Desde la niñez. ¿Y a quién reconoce ese trabajo Pablo? ¿De quién hizo encomio? La abuela y la madre. Porque el papá no era judío, ya saben, era griego. Pero ahí está el trabajo de las generaciones, tanto de los padres como de las madres, de las abuelas. Amén. Y entonces aquí es donde nos dice, hermanos, cómo debe de ser nuestro trabajo en el hogar. Bajo ninguna circunstancia usted debe de hoy en adelante, que ha sido exhortado por Dios, omitir la adoración en casa. O esto fue pérdida de tiempo. O toda esta enseñanza, mire, le va a entrar aquí y sale por acá. Si después de todas estas conferencias usted no hace de su hogar un altar para Dios, si tú no empiezas a adorar a Dios en casa con tu esposa y tus hijos, tú eres un oidor, pero no un hacedor de la palabra de Dios. Y por lo tanto, eres un necio. ¿Me escuchaste, varón? Y no puedes llegar al cielo y decirle, Dios, es que pues yo ni me di cuenta, nadie me dijo, yo no sabía, nadie me explicó cómo se hacía. Somos responsables. Amén. Somos responsables a partir de hoy. Quizás estés pensando, híjole, no hubiera venido, pero ya soy responsable. Por eso entiende este pasaje que ha marcado mi vida siempre. Cuando Dios hizo juicio a Elí, lo destituyó del sacerdocio por cuanto no esturbó a sus hijos y honró a sus hijos en vez de a Dios, y claramente le quitó la vida y dijo que borraría su casa para siempre el sacerdocio. Sus generaciones se perderían y ya nunca servirían a Dios. Y nos dijo algo muy importante en el 1 de Samuel 2:30. Dijo claramente la parte B del versículo: yo honraré a los que me honran, pero los que me desprecian serán tenidos en poco, dijo Dios. Y una sola vez habló y no necesita volverlo a decir. En toda la Biblia no lo vuelve a decir, lo dijo una vez, grábatelo. Dios dice: yo honraré a los que me honran. Dios nunca va a honrar tu vida, tu familia, tu casa, tu matrimonio, a tus hijos, si tú, varón, no honras a Dios. Yo honraré a los que me honran. Una familia sin oración es como una casa sin techo, abierta y expuesta a todas las tormentas del cielo. ¿Cuánta oración falta en nuestros hogares? ¿Sabes que cuando oras, tu hijo conoce su corazón? Y te estás perdiendo eso. Ten tiempo siempre, gracias, hermano. Ten siempre tiempo con tu hijo y dile: ven, hijo, hija, vamos a orar. Ponlo a orar, y cuando oras y tu hijo ora, empiezas a escuchar el corazón de tu hijo. Ora con ellos, uno por uno. Las ventajas y las bendiciones que nos dice la Biblia de adorar en familia son incalculables. Observen, si adoramos en casa a Dios, si leemos la palabra en casa, si oramos en casa, si honramos a Dios desde casa, fíjese lo que le voy a decir. La adoración en casa va a prevenir mucho pecado en casa. ¿Lo cree? La adoración en casa. Miren, hermanos, a veces queremos encontrar como las técnicas extraordinarias para vivir en santidad y vivir en pecado, levantarte a las 5 de la mañana, andar en ayuno y orar 5 horas y vas a ser santo. No, hermanos, no es así. No, esto es más diferente, hermanos. Yo quiero que entiendan lo que es la adoración real en casa y cómo esto va a prevenir mucho pecado. Es tan fácil, es tan práctico a veces, hermanos. Mire, por ejemplo,
Tengo una hora predicando, porque ya sabe que son conferencias, ¿eh? Todavía no acabo. Llevo una hora predicando. Entiéndame, escuche. Usted, si ha estado aquí atento a la palabra de Dios, lleva una hora sin pecar. ¿Ya vio? No está luchando con el diablo, no está en ayuno, no está reprendiendo demonios, no está en ayuno, no está para vencer el pecado. No, mire lo simple. ¿Cómo saco el pecado de mi vida? Dedicándome a Dios. Todo el tiempo que le dedico a Dios me aparta del pecado. Duramos 2 horas aquí, 2 horas sin pecar. Duramos 3 horas, 3 horas sin pecar. ¿Ah? Dile a tus hijos, apague la tele, dejen su cochino juego, dejen sus celulares y tabletas, siéntense a la mesa, vamos a leer, vamos a orar. Todos juntos, vamos a cantar. ¿Duras 1 hora? Libraste a tus hijos 1 hora de pecar. ¿Duras 2 horas? Libraste a tus hijos 2 horas de pecar. Vencer el pecado es simplemente, hermanos, dedicarnos a Dios. ¿No es cierto? Dice la Biblia que en Santiago que debemos de someternos a Dios. ¿Y qué hace el diablo? Ahora, cuando tú te sometes, ¿por qué se va el diablo? Porque es inteligente, no pierde el tiempo. Dice, no, anda con Dios aquí, ¿para qué pierde el tiempo? Si le pico las costillas y le digo, ni me va a hacer caso. Está él emocionado con Dios. No pierdo el tiempo, se va. Pero nomás desvías la mirada de Dios y dice el diablo, ahorita es donde te agarro, ingrato. Porque anda como león rugiente buscando a ¿quién devora? ¿Cómo anda un león? Rugiente, ¿verdad? Agazapado, esperando el momento. ¿Sabe a quién ataca a los leones? A los débiles, a los enfermos y a los solos. Te apartas de Dios, enfermo espiritualmente, solo sin la compañía de la iglesia, porque crees que no es importante congregarte. Menosprecias el venir a la iglesia. Y después de la pandemia, peor, cientos de gentes que dejaron de congregarse porque dicen, yo no necesito congregarme. Y mira, yo prendo mi tele, prendo mi internet y ahí tengo a tal predicador y a tal predicador. Y no, mira, y ando en chanclas y no necesito bañarme para ir a la iglesia y estoy bien contento aquí. Y luego cuando ya viene lo de la ofrenda, apago la tele y ya me la evité la ofrenda. ¿Te fijas? Y empiezas, no te das cuenta por tu locura a menospreciar la iglesia de Cristo. Y piensas que puedes vivir un cristianismo sin iglesia. Mira la locura de esto, ¿eh? Es como si tú me acabas de conocer y, ay, pastor, ¿sabes qué? Que gloria a Dios, qué bendición. Yo quisiera ser amigo de ti y tener una amistad. Ah, claro que sí, hermano. Pero con tu esposa no, ¿eh? Contigo sí, pero tu esposa, ella no. ¿Sabes qué te diría yo? ¿Sabes qué te diría? ¿Qué diría usted? Mi esposa es mi esposa, somos una sola carne. Si no quieres nada conmigo, tampoco conmigo. Vete para allá. Y los que no se congregan es como decir, yo puedo vivir el cristianismo a mi manera, yo no ocupo una iglesia. Es como decirle a Cristo, sí, yo quiero caminar contigo, pero con tu esposa no, ¿eh? La iglesia. Qué tontería. No dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. No dejes de congregarte. Ama la iglesia porque costó la sangre de Cristo. Si tú dices que conoces a Cristo y amas a Cristo, enséñale a tus hijos a amar la iglesia. Amén. Y con eso es con lo que voy a terminar el sermón, con unas cosas bien fuertes sobre esto. Nomás déme paciencia. Téngame paciencia, déjeme avanzo. Por lo tanto, la piedad personal en el hogar es un medio de influencia poderoso que usa Dios, hermanos, para comunicar piedad a nuestros hijos. Los niños, hermanos, son criaturas de imitación. Siempre, de hecho, el héroe de los niños es el papá, ¿a poco no? Mi papá, y quieren ser como el papá, ¿no? Regularmente, ¿no? Es como aquel
aquella anécdota, ¿verdad? De que está el papá con los amigotes, ¿verdad? Ahí feliz de la vida y echándole y todo. Y está su niño de 3 años ahí y pasan los amigos del papá y le dicen: Juanito, Juanito, ven, ¿cómo estás? Bien, bien, dice el chiquillo. Y le dicen al chiquillo: ¿tú qué quieres ser de grande? Y él dijo: yo quiero ser como mi papá. Y el papá, así grande, orgulloso, ¿verdad? Diciendo, ¿verdad? Quiere ser como yo. ¿Por qué quieres ser como tu papá? Sí, para fumar y para tomar y decir palabrotas. Entonces ya se le cayó al papá el orgullo, ¿verdad? ¿Se diga? Somos de imitación. Tenemos que imitar, ¿no es cierto? Dice a Pablo claramente en el 11:1 de Corintios, la primera carta: sean imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Dice 2 de Pedro 2:21 en la parte B que tenemos ejemplo para seguir, ¿qué? Sus pisadas. Dice 1 de Juan que hermanos, el que cree en Cristo debe de andar como Él anduvo. Por eso dice el Salmo 78 verso 5: Él estableció testimonio en Jacob, puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros hijos, y dice, y nuestros padres, que la notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera, y los hijos que nacerán y los que se levantarán también lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan a Dios en su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que amen a Dios, que guarden sus mandamientos. ¿Cómo tener un hogar de adoradores, hermanos? La respuesta es obedeciendo a Dios y su palabra, amando sus principios, conociendo la Escritura, amándola y obedeciéndola. Como el pasaje que les había dicho de Jeremías 6:16: fueron encontradas tus palabras y las comí. Los 10 mandamientos, hermanos, inician diciéndonos a quién se debe de adorar y cómo se debe de adorar, como les expliqué en la primera conferencia. Por eso el primer mandamiento, ¿cuál es, amados hermanos? No tendrás dioses ajenos delante de mí. Se repite más de 700 veces en la Biblia de forma directa e indirecta. ¿Qué está diciendo Dios? Es claro al decirnos que debemos de aprender y enseñar a quién adorar. Solo hay un Dios, y cómo adorar. Así que un ídolo es una mala imitación de Dios. Yo siempre he dicho que un ídolo es una copia china, pirata, corriente. Amén. Porque Dios decía: ¿a qué me compararéis? Dios dice, hermanos, que la idolatría es altamente ofensiva para Él. Les explicaba en las conferencias allá en Rosarito, porque hablé de las excelencias, las perfecciones de Dios, que solo Dios es omnisciente, omnipotente y omnipresente. Por eso es Dios. Y por eso lo vano de la idolatría. Imagínense la torpeza de alguien pidiendo a un ídolo aquí en México, otro en Estados Unidos, otro en Canadá. El ídolo sería omnisciente para escucharle al que habló aquí en México, el de Estados Unidos, el de Canadá. Sería omnipresente el ídolo para estar aquí en Estados Unidos, en Canadá, y omnipotente para hacernos el milagro al que está aquí en Estados Unidos, en Canadá. Eso es atribuirle deidad a un ídolo. Solo Dios es omnisciente, solo Dios es omnipresente y solo Dios es omnipotente. Por eso la idolatría es tan condenada por Dios, porque reduces a un ídolo a que tiene el poder de Dios. Y nuestros hijos se han vuelto idólatras. De hecho, hay cristianos que después de 20 años de cristiano todavía tienen ídolos en su casa. ¿Se acuerdan de los de Egipto? Salieron de Egipto a la tierra prometida y ya estaban en tierra prometida, y dice que todavía tenían por ahí escondida a la virgencita, al Cristito, ¿verdad? Ahí porque era de la abuelita, porque no he quitado ese cuadro, porque pues que es de la familia, y que la virgencita, y que el santo niño de Atocha, y que santo Toribio, y que no sé qué. Y seguimos con ídolos guardados. Y diríamos: no, los cristianos ya no somos idólatras. Primera de Juan 5:21: hijitos, ¿verdad? Huid de los ídolos, amén. A los cristianos. A los cristianos. Nuestros hijos se han vuelto idólatras y no los estorbas. Por eso, hermanos, debemos de entender, dice 1 Corintios 10:7, observe la exhortación de Pablo a la iglesia: ni seáis idólatras como algunos de ellos, como está escrito, se sentó el pueblo a comer, a beber y se levantó a jugar, hablando de Israel en el desierto. Moisés subió, hermanos, y tardó 40 días allá arriba mientras el dedo de Dios escribía la ley. Y miren lo que es un pueblo, hermanos, que se extravía. Miren, hermanos, como le pasó al propio rey David. Por eso dice el axioma que la ociosidad es madre de todos los vicios y taller de Satanás.
Ahí están de ociosos mientras Moisés está allá arriba 40 días recibiendo la ley. ¿Y qué hace el pueblo? Se le ocurre, le dicen a Aarón: ¿sabes qué, Aarón? Tu hermano tarda mucho en bajar, haznos unos dioses. Y dice el Aarón, era el sacerdote, hermanos. En vez de decir: ¿están locos o qué? Dice: tráiganme oro y yo ahorita les hago un dios. Y le llevan el oro y dice que le dio figura con buril. O sea, le puso ojitos y boquita y orejitas y le dio toda la figura. Y les dijo: fíjense la locura de Aarón. Israel, estos son tus dioses que te sacaron de Egipto. Aarón, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué estás diciendo? Y con estos ídolos mañana haremos fiesta para Jehová. ¡Qué incongruencia! ¿Sabes qué provoca un ídolo, hermano? Todos los pasajes, hermanos, de perversión sexual en la Biblia están ligados a la idolatría, ¿sabías? ¿Sabes por qué? Porque un ídolo no produce temor. Por eso la gente prefiere un ídolo que al Dios verdadero, porque al ídolo lo manipulas. En la novela sales y virgencita, ya no aguanto a este gordo, ya mejor me voy con mi amante, bendíceme y te traigo flores, dice la novela, La Rosa de Guadalupe. ¿Se fija cómo funciona? Puedes manipular al ídolo, hacerlo como tú quieres. Claro, al Dios todopoderoso no. Por eso la gente no quiere al Dios verdadero, prefiere un ídolo. Amén. Mire lo que pasa. Si ve el texto, dice: se sentó el pueblo a comer, a beber y se levantó a jugar. Cuando bajó Moisés, imagínense el cuadro, ¿no? Baja Moisés 40 días en la presencia del Señor, su rostro resplandecía, estaba la gloria de Dios en su rostro, porque eso pasa con los que caminan con Dios, amén. Se ve Cristo en sus vidas, en su rostro, en sus acciones, en su hablar, en su caminar, en lo que hace y hasta en lo que deja de hacer, hasta en su vestimenta. El que camina con Dios, amén, hermanos. Pero este pueblo en pecado no pudo resistir la gloria de Dios en la vida de Moisés. ¿Por qué? Porque dice que se levantó a jugar. ¿Qué provoca un ídolo, hermanos? Se emborracharon todos y ya borrachos empezaron a jugar fútbol, pero terminaron, ¿saben qué? Dice jugando. ¿Sabe usted? ¿Ha hecho una exégesis y ha investigado qué palabra griega usa aquí? La palabra jugar en el griego original es la palabra paisó y se traduce orgía sexual. 2,5 millones de personas delante de sus hijos, embriagados, todos desnudos en una orgía masiva de más de 2 millones de personas. Eso provoca un ídolo. Por eso Moisés quebró las tablas y se molestó, se indignó, porque el hombre de Dios que camina con Dios se indigna con el pecado, amén. Se indignó y quebró las tablas. ¿Saben qué hizo? Agarró el becerro y lo molió y se los dio a tragar, así dice. Y miren el cuadro, este es extraordinario, ¿eh? Y Moisés le grita a todos cuando ya viene el juicio de Dios y dice: ¿quién está de parte de Jehová? Y levanta la mano los levitas. ¿Saben quiénes eran los levitas? La oveja negra. Era el peor hijo, era el más malo, era el más perverso. Vean la historia de Leví, de los levitas, eran los peores y estaban haciendo lo mismo. También estaban borrachos, también estaban desnudos y estaban haciendo lo mismo. Pero aquí hay un cuadro del evangelio. El mundo es igual, todos somos borrachos, todos somos desnudos, todos somos personas idólatras, todos estamos perdidos, todos ofendemos a Dios. Es el mundo entero. Ahí tú y yo también estábamos, ahí haciendo lo mismo que los demás, ¿no es cierto? Como dice Efesios 2:1, nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y en vuestros pecados, siguiendo la corriente de este mundo, haciendo lo mismo que los demás. Ahí estábamos tú y yo, igual que los levitas. Pero dice Moisés: ¿quién está de parte de Jehová? Dice los levitas: yo. Se arrepienten y le dicen: salgan de ahí de toda esa multitud. Y salen los levitas y se visten y dicen: ok, estamos arrepentidos, Moisés, ¿qué quieres que hagamos? Y dice que les puso la espada en sus manos el Señor, que es la figura de la palabra de Dios. Les dijo: maten a sus hermanos. Mortandad. Empiezan los levitas. Intercede Moisés como lo hace Cristo, la figura de Cristo. Dios detiene la mortandad y le dice: apártame a los levitas, sácalos de las tribus. De hoy en adelante
ellos van a ministrar delante de mí. Ellos serán mis sacerdotes. Yo seré su heredad. Porque me obedecieron. Eso hiciste tú en el evangelio. Estabas perdido haciendo lo mismo y escuchaste la voz de Dios, te arrepentiste, saliste, te entregaste a Cristo y puso la Biblia, la espada en tu mano y dice: ahora ve a tus hermanos, predica a Cristo, hiérelos con la verdad, diles que sin Cristo van a ir al infierno. No tengas temor, di la verdad a tus hijos. Sin Cristo te vas a ir al infierno, hiérelos con la verdad. Amén, hermanos. Porque fieles son las heridas del que ama, dice el proverbio, pero inoportunos los besos del que aborrece. ¿Qué quieres? Uno que te diga: ay, te quiero, beso de Judas, te volteas y o alguien que te enfrente y te diga la verdad porque te ama. ¿A cuál quiere usted? Entonces vaya con sus hijos, vaya con su familia, vaya con su papá, vaya con su mamá, vaya con sus hermanos, No nomás se encierre en la iglesia y aquí. Su familia se está perdiendo. Visítelos, invítelos a comer a su casa. Sean hospedadores, papá, mamá, tío, primo, vecino, amigo. Te invito a mi casa a comer. Ah, qué raro, vénganse. Y cuando están comiendo, ya están en tu casa, ponle llave. ¿Te gustó la carne asada? Sí, está bien rica. Pues mira, la palabra de Dios dice: estoy orando por ti. Arrepiéntete, papá, arrepiéntete, mamá, arrepiéntete, primo. Estoy orando para que conozcas a Cristo. Seamos valientes. Desde los tiempos de Juan el Bautista, los cielos sufren violencia y los violentos lo arrebatan, no los cobardes. Sé valiente. Alcanza a tu familia, predica a Cristo en todo lugar, en todo momento, en todo lugar. Ya despiértate, hermano, ponte de pie, anuncia a Cristo. Se nos acaba el tiempo. Amén. Gracias, hermanos, gracias. Doy gracias porque ya saben, de repente me emociono mucho y bueno, digo: ay, Señor, ayúdame para bajarle. Es que me emociono mucho, hermanos. Perdónenme por ello. Pero es que estoy tan convencido de lo que predico que me emociono. Sé que es verdad y eso produce ese ahínco en mi vida de levantar la voz. Perdónenme el agravio, hermanos, pero es que esto tiene tanta propiedad para mí, es tan real para mí, que siento la libertad de hablarles de esa manera. Que Dios me los bendiga, hermanos. Así que es muy importante a quién estamos adorando en nuestras casas, hermanos. Y si hay idolatría en nuestras casas, es tiempo de parar la idolatría en nuestra casa, de enseñarles a nuestros hijos a conocer, amar, servir y adorar al Dios verdadero. Vamos a hablar a nuestras familias de adorar juntos y dile: esposa, cuando veas que no lo hago, anímame, exhórtame. Hijos, cuando vean que anímenme, si bien que yo flaqueo y fallo, pero hoy todos juntos hay que animarnos unos a otros, exhortarnos unos a otros a que nuestro hogar se vuelva la casa de Dios y adoremos a Dios en casa. Amén. Así que tomemos la Biblia y veamos el consejo sobre los ídolos, que es la siguiente parte que le voy a mostrar. ¿Por qué no debemos de tener ídolos? Mire el recuento. Voy a ir un poco rápido para no tardar tanto, pero voy a hacer el recuento de la palabra de Dios sobre la idolatría. Por eso hay que enseñar a quién adorar y cómo adorarlo. Todo empieza con a quién adorar. Solo hay un Dios. ¿Cuál es el primer mandamiento? ¿Verdad? No tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Cuál es el segundo mandamiento, hermanos? No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está en el cielo, en la tierra, ni debajo de las aguas de la tierra, ni las adorarás, ni te inclinarás a ellas, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y que hago misericordia a los que aman y guardan mis mandamientos. Ese es el segundo mandamiento. No te harás imagen ni ninguna cosa de lo que está en el cielo, en la tierra, ni debajo de la tierra. Ninguna imagen, hermanos. Si tú crees que al cerrar los ojos y estás orando y ves al Jesús de la película, ese es Jesús, ya perdiste. No es el actor de la película, no es el actor de la estampita.
Entiende, no te harás imagen, no te inclinarás a ellas, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte y celoso. Claro que Dios se molesta cuando le das el lugar a un ídolo en vez de al Dios verdadero, hermanos. Enséñale a tus hijos lo peligroso de no adorar al Dios verdadero, porque si no conocen y no adoran al Dios verdadero, tus hijos se van a volver idólatras. No existe el vacío absoluto en el corazón. Si Dios no llena el corazón de tus hijos, ellos lo van a llenar de algo, y de lo que lo llenen, eso es idolatría, porque toman el lugar de Dios, y a Dios le corresponde el primer lugar en nuestros corazones. Todo empieza con el temor del Señor, hermanos. Segunda de los Corintios 7:1 dice: puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor del Señor. En Isaías capítulo 8 versículo 13 dice: a Jehová de los ejércitos, a Él santificar, Él sea vuestro temor y Él sea vuestro miedo. Sí, amén. Como dice Proverbios 1:7, hermanos, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, y los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. No podemos enseñar a nuestra familia y congregaciones algo más importante: esto, a quién se debe de adorar y cómo se debe de adorar. ¿Qué están aprendiendo a tus hijos en casa? ¿Están aprendiendo de ti a adorar al Dios verdadero? ¿O qué están aprendiendo? Vienen a la iglesia, regresan en la sobremesa, están comiendo y tus hijos escuchan: esta hermana, este hermano, fíjate, y empiezas a quejarte, empiezas a hablar mal de los hermanos, empiezas a criticar a los pastores, despotricas contra todo mundo, y eso es lo que están aprendiendo tus hijos. Tus hijos no te ven orar en casa, ellos no van a amar la oración. No te ven leer la Biblia, ellos no la van a leer. No te ven perdonar, ellos no van a perdonar. No te ven ofrendando, ellos no van a aprender a ofrendar. Dios ama al dador alegre. Amén, hermanos. Todo aquel que diga que conoce a Dios, que tiene intimidad con Dios y que camina con Dios y no es dadivoso, es un mentiroso. Amén. Porque de Él aprendemos. Cuando Dios dio lo mejor del cielo, a su propio Hijo como ofrenda. Y de Jesús aprendemos, como dice la Biblia claramente, ¿verdad? Que es más bienaventurado dar que recibir. La primera iglesia es tu casa. Haz de tu casa una iglesia congruente, que adora a Dios de una manera correcta. Lo que no empieza en casa no es verdad en la iglesia, hermanos. El regalo más valioso que podemos enseñarle a nuestros hijos es conocer a Dios y temerle. En Juan 4:23 dijo el Señor: la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Pero la pregunta es: ¿por qué el Padre te está buscando adoradores? ¿Acaso no los hay? Por eso dice la Biblia en Éxodo 20:4: no te harás imagen ni ninguna semejanza. Y dice que no las debes de honrar, no te debes inclinar ante ellos, no les debes de tener temor. Cuán importante es entonces que guardemos los mandamientos de Dios y que nos libremos de toda clase de idolatría en nuestras vidas y en nuestros hogares. Hermanos, cuando Dios dice no adorarás a una imagen, cuando dice no tendrás dioses ajenos, quiero que entiendas que en la Biblia, sin duda alguna, cuando Dios da un negativo, va un positivo. Si te dice que no debes de adorar a los ídolos, ese es el negativo. ¿Cuál sería el positivo, hermanos? Sin duda adorar al Dios verdadero, ¿no es cierto? Así que esto es muy importante que tú aprendas a trasladar a tus hijos. Dice el Salmo 115, usted lo conoce, en el versículo 4, ¿verdad? Los ídolos de ellos son plata y oro, son obra de sus manos. Y dice: tienen boca y no hablan, tienen ojos, mas no ven, tienen, ¿verdad? Orejas tienen, mas no oyen, tienen narices, no huelen, tienen manos, pero dice claramente no palpan, tienen pies, mas no andan, no hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que los hacen y los que confían en ellos. Dios hablando fuertemente contra la idolatría. Si no tú trabajas en tus hogares, si no trabajamos en nuestros hogares, hermanos, pero vamos a permitir la idolatría en nuestro hogar. ¿Y qué es lo que va a pasar? Que primero la familia va a moldear el ídolo a su manera, pero después el ídolo va a moldear a la familia a su manera. Porque recuerde este axioma: llegamos a parecernos a lo que adoramos. Cuentan la historia del niño Buda.
un niño allá, ¿verdad? En el Medio Oriente, que iba siempre al templo de Buda desde pequeñito y se sentaba a ver la figura de Buda por 4 o 5 horas diario. Ese niño fue creciendo, se puso chonchito, gordito y fue creciendo. A los 18 años era igualito que la figura, igual de gordo, pelón y panzón. Y dijeron, Buda reencarnó. Terminó pareciéndose a lo que adoraba. Tú y yo vamos a terminar pareciéndonos a lo que adoramos. Tus hijos terminan apareciéndose a lo que adoran. ¿A quién adoran a tu hijo? ¿A Cristiano Ronaldo? ¿A Messi? ¿A un artista? ¿A un futbolista? ¿A un deportista? Rara vez escucho a los hijos de los cristianos diciendo, mi héroe es el apóstol Pablo, yo quiero parecerme a Jesús, mi héroe más grande es el Señor Jesucristo. No, ahora sus héroes son personajes impíos y perversos. Pero el problema está desde los papás, porque les permitimos tales idolatrías. Dios es espíritu y en verdad, dice Juan 4:24, y los que le adoran, es necesario que le adoren, hermanos, y por eso es bien importante entender esto. Romanos 1:23 denuncia la locura del mundo entero cuando dice, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Así que no existe el vacío absoluto. Si no lo llenas de Dios, o tus hijos no lo llenan de Dios, lo van a llenar de otra cosa. Miren la indignación de Dios en Isaías 40:18. ¿A qué pues haréis semejante a Dios, o a qué imagen le compondréis? El artífice prepara la imagen de talla, el platero le extiende el oro y le funde cadenas de plata. El pobre escoge para ofrecerle madera que no se apolille. Se busca un maestro sabio que le haga una imagen de talla que no se mueva. ¿No sabéis, dice Dios? ¿No habéis oído? ¿Nunca lo han dicho desde el principio? ¿No habéis sido enseñados desde la tierra cuando se fundó? Que Dios está sentado en el circo de la tierra, cuyos moradores son como langostas, que Él extiende los cielos como una cortina y los despliega como una tienda para morar, que Él convierte en nada a los poderosos y a los que gobiernan la tierra hace que sea como cosa vana, como si nunca hubieran sido plantados, como si nunca hubieran sido sembrados, como si nunca, ¿verdad?, su tronco hubiera tenido raíz en la tierra. Tan pronto como sopla en ellos se secan y el torbellino los lleva como hojarasca. Así pinta la humanidad. Y dice, ¿a qué pues me haréis semejante?, dice el Señor. ¿A qué me compararéis?, dice el Santo. Dice el verso 26, levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército, a todas llama por su nombre, hablando de las estrellas. Y dice, ninguna faltará, tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Esta es la insensatez, hermanos, de la idolatría. Dice Isaías 44:9, los formadores de imágenes de talla, todos ellos son vanidad y lo más precioso de ellos para nada es útil. Dice, ellos mismos son testigos para su confusión, de que los ídolos no ven ni entienden. Y pregunta a Dios, ¿quién formó un Dios o quién fundió una imagen? Dice que para nada es de provecho. He aquí que todos los suyos serán avergonzados, porque los artífices mismos son hombres. Todos ellos se juntarán, se presentarán, se asombrarán y serán avergonzados a una por su torpeza de hacer ídolos. Miren lo que dice el verso 12. El herrero toma la tenaza, trabaja en las ascuas, le da forma a los martillos, trabaja en ello con la fuerza de su brazo, luego tiene hambre, le faltan las fuerzas, no bebe agua, se desmaya. El carpintero tiende la regla, lo señala con almagre, lo labra con los cepillos, le da figura con el compás, lo hace en forma de varón, a semejanza de hombre hermoso, para tenerlo en casa. Corta cedros, toma ciprés, encina que crecen en los árboles del bosque, planta pino para que se críe con la lluvia. De él sirve luego del hombre para quemar, toma de ellos para calentarse, enciende también el horno, cuece panes, además hace un dios con toda esa madera, lo adora, fabrica un ídolo y se arrodilla delante de él. Parte del leño quema en el fuego, con parte de él come carne, prepara un asado, se sacia, después se calienta y dice, oh, me he saciado, he visto el fuego, y hace del sobrante un dios, un ídolo suyo, se postra delante de él, lo adora y le ruega diciendo, líbrame porque mi Dios eres tú. Esto es lo que está denunciando Dios de los hombres, hermanos, de la idolatría.
Dice Jeremías 2:27 que dicen a un leño, mi padre eres tú, y a una piedra tú me has engendrado, porque se volvieron la cerviz y no el rostro, y en el tiempo de su calamidad dicen, levántate, líbranos, le dicen al ídolo. Dice Jeremías 3:9, y sucedió que por juzgar ella cosa liviana su fornicación, la tierra fue contaminada y adulteró con la piedra y con el leño, sus ídolos. Cada que Israel se iba, hermanos, tras los ídolos, Dios les decía literalmente dromedaria ligera. Le hablaba, oh ciudad fiel, cómo te volviste en prostituta por ir tras los ídolos. Habacuc 2:18 dice, ¿de qué sirve la escultura que esculpió el que la hizo? La estatua de fundición que enseña mentira, para que haciendo imágenes mudas con fiel hacedor en su obra. Ay del que le dice al palo, despiértate, y a la piedra muda, levántate. ¿Podrá él enseñar? He aquí está cubierto de oro y plata, pero no hay espíritu dentro de él. La insensatez de la idolatría, hermanos. Dice Jeremías 10:1, oí la palabra de Jehová, ha hablado sobre vosotros, oh casa de Israel. Dice el Señor, así dijo, no aprendáis el camino de las naciones, ni las señales del cielo tengáis temor, aunque las naciones teman, tú no. Porque la costumbre de ellos de estos pueblos son vanidad. Porque el leño del bosque cortaron, obra de manos de artífice con buril, con plata y oro lo adornan, con clavos, martillo lo afirman, para que no se mueva. Porque no puede, lo pones en un clavito y ahí se queda. Dice Jeremías 10:5, derechos están como palmera y no hablan, son llevados porque no pueden andar, los tienen que cargar. Ni tengáis temor de ellos, de los ídolos, no tengas temor de ellos, porque ni pueden hacer mal, ni para hacer bien tienen poder. No hay semejante a ti, oh Jehová, grande eres tú, grande es tu nombre en poderío. Enséñale a tus hijos quién es el Dios verdadero. Enséñales a quién adorar y cómo adorar. Dice Jeremías 10:9, traerán plata batida de Tarsis, de oro de Ufaz, obra de artífice y de manos del fundidor, los vestirán de azul, de púrpura, obra de peritos es todo, mas Jehová es el Dios verdadero. Él es el Dios vivo, el Rey eterno, y ante su ira tiembla la tierra y las naciones no pueden sufrir tal indignación. Dice Jeremías 10:13, a su voz se produce muchedumbre de aguas en el cielo, hace subir las nubes de lo postrero de la tierra, hace los relámpagos con la lluvia, saca el viento de sus depósitos. Todo hombre se embrutece y le falta ciencia. Se avergüenza de su ídolo todo fundidor, porque mentirosa es su obra de fundición. No hay espíritu en ella, vanidad son, obra vana. Al tiempo de su castigo perecerán. Y la Biblia sigue dando testimonio, hermanos. Más de 700 versículos diciendo Dios una y otra vez la torpeza de los ídolos. Cuánta idolatría todavía hay en nuestras vidas, en nuestras casas, en nuestros hogares, en la vida de nuestros hijos, hermanos, porque no les enseñamos a adorar al verdadero Dios. Hemos creado dioses de todo. No hemos enseñado a nuestros hijos a adorar al Dios verdadero. La adoración errónea es lo peor que podemos hacer en nuestros hogares. La adoración falsa es malvada, corrompe la mente, y Dios persigue la culpabilidad de los padres que desobedecen a Dios hasta la tercera y cuarta generación de los que lo aborrecen. ¿Hasta cuándo persigue Dios la maldad de los padres sobre los hijos? Tercera y cuarta generación. Observe, la gente rebelde, la gente que se rebela contra Dios, solo le alcanza hasta una cuarta generación. ¿Quiere ver cuál es la contraparte? Grábese Deuteronomio 7:9. Mire la contraparte. El rebelde, el desobediente, tercera y cuarta generación. No da para más. No da para más. Pero mire Deuteronomio 7:9. Conoce pues Israel que Jehová tu Dios es Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. El desobediente solo llega máximo a 4. Los justos que honran y aman a Dios, 1000 generaciones. ¿Entendiste la diferencia? 1000 generaciones. 1000 generaciones.
Nuestros hijos van a aprender de nosotros la manera correcta de adorar o la forma incorrecta de adorar. Ya no le eches la culpa a la iglesia, a los pastores, los ancianos, lo aprendieron en casa. Si son malos adoradores, tú eres el culpable. Tercera y cuarta generación, o hasta 1000 generaciones. Ahí va mi cierre. 3 generaciones. 3. Observe, escuche, ponga mucha atención. Empezamos con un hombre llamado Usías, un rey. Segundo de Crónicas 26:16. Observe, empezamos con Usías. Segundo de Crónicas 26:16 dice: mas cuando ya era fuerte, poderoso, su corazón se enalteció para su ruina. Porque recuerde que Dios, ¿verdad? El que se enaltece, lo humilla. Y el que se humilla, se enaltece. Aquí está Usías, dice: se enalteció para su ruina porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Usted sabe que un sacerdote no podía ser rey y un rey no podía ser sacerdote. No podían cruzar. O sea, un rey no podía ejercer como sacerdote, estaba prohibido. Y este entró al altar como si fuera sacerdote y quemó incienso, y Dios lo reprendió porque no estaba permitido para él. ¿Qué hizo, hermanos, el rey Usías? ¿Se arrepintió? ¿Pidió perdón a Dios? Se supone que conocía a Dios, pero decidió adorarlo de forma incorrecta. Hay padres que si deciden adorar a Dios de la forma incorrecta van a arrastrar a sus generaciones, y si no se corrigen solo llegarán hasta la tercera y cuarta. O sea, la mala adoración empieza desde el papá. ¿Se fija? Aquí está claramente: Usías, hermanos, hace algo incorrecto y arrastra a toda su familia. Creyentes diciendo: no es necesario ir a la iglesia, no es necesario congregarnos, no es necesario ir a los servicios, no es necesario ofrendar, no es necesario servir, no es necesario esto. Lo dices, lo practicas como padre, pero arrastras a todos, no te das cuenta del impacto. Tu desobediencia arrastra a toda tu familia. Cuando María pecó y habló de Moisés, le cayó lepra. ¿Se acuerdan? Y mientras María tenía lepra, dice que todo el campamento no avanzó. No avanzó. 2,5 millones de personas quedaron afectados por una. Una afectó 2,5 millones de personas. Hay un solo pecado en la iglesia, afecta a toda la iglesia si no lo corregimos. ¿Pero qué? Cuando el pecado lo hacen los que están al frente. Usías era el rey. Él fue el que lo hizo, es el que está al frente. Es el que debería de enseñar cómo, y resulta que él fue el que lo hizo. Trató de adorar al Dios verdadero de forma incorrecta. Y la pregunta es: ¿quedaremos impunes? ¿No habrá, hermanos, resultado de nuestras malas decisiones y de nuestra mala adoración a Dios? ¿Quedará impune? ¿No hay repercusión? ¿Usted qué cree? Te están observando, varón. Tu esposa te está observando, varón. Tus hijos te están observando, varón. La iglesia te está observando. Por eso dice primera de Timoteo 3:15: para que si tardo sepas cómo conducirte en la casa de Dios, iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Sepas cómo conducirte en tu casa, en el trabajo, en la calle, en la iglesia, porque tú representas a Dios en la tierra. Tú y yo somos embajadores de Cristo. Amén. Miren la repercusión de Usías. Trata de adorar al Dios verdadero de forma incorrecta. ¿Y a quién afectó? Hermanos, a Jotam. Jotam es su hijo de Usías. ¿Qué aprendió, hermanos, de su padre? Adorar equivocadamente. Y como resultado, la segunda generación, ¿sabe qué hizo Jotam? Por el mal testimonio de su papá Usías, decidió ya no ir a la iglesia. ¿Le suena esta historia? Hijos que ya decidieron no ir a la iglesia. De acuerdo a la Biblia, lo más probable, papá, es que tú fuiste el culpable. Tu mala adoración, tus malas acciones, tu mal testimonio, tu falta de congruencia orilló a tus hijos a tomar esta decisión de ya no congregarse.
Es el ejemplo en la Biblia, hermanos, regularmente se repite. Fíjese lo que dice la Biblia, qué tremendo es esto. O sea, Uzías perdió sus generaciones. Su siguiente generación, Jotam, decide ya no ir a la iglesia. O sea, en aquel tiempo el templo, yo lo estoy adaptando al día de hoy la iglesia. Miren lo que dice segundo de Crónicas 27. Escuche. De 25 años era Jotam, o sea, el hijo de Uzías, cuando comenzó a reinar, y 16 años reinó en Jerusalén. Fíjese bien, el nombre de su madre fue Jerusa, hija de Sadoc, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová conforme a todas las cosas que había hecho Uzías su padre. Observe, salvo que no entró en el santuario de Jehová. Ya él nunca entró ya al templo. Pero el pueblo, dice, continuaba corrompiéndose. Porque el mal ejemplo ya empezó, hermanos, en Uzías. Ahora Jotam ya nunca fue al templo, ya no se congregó. ¿Ya ve? Segunda generación. Ahora, dice aquí que Jotam trató de hacer lo bueno, pero con el tiempo se apartó y ya no fue al templo. Jotam dijo: yo puedo amar a Dios y vivir mi fe sin necesidad de ir al templo. Hay gente diciendo: yo soy cristiano y puedo vivir mi cristianismo sin ir a la iglesia. Esto es del diablo. ¿Me escuchaste? Ese es el consejo del diablo. Y no para ahí, hijos, ¿para qué vamos al domingo? No es necesario, no hay que ser tan religiosos, vámonos al partido, hay que divertirnos, viene su abuelita, hay que hacer una carne asada. Pues ¿qué importa que no vayamos el domingo a la iglesia? Y ya sabe cómo somos los pecadores, ¿verdad? Cada domingo que no viene se ahorra una ofrenda. A menos que usted sea un cristiano hecho y derecho y faltó 2 domingos y diga: Señor, el otro domingo y aquí está mi ofrenda. Pero como somos bien rateros, Señor, no entiendo, trabajo y no me alcanza, mis finanzas no funcionan. Porque eres un ratero. El que honra a Jehová con sus bienes siempre tiene provisión. Pero aparte de que faltas por pecador, todavía faltas y no das tus diezmos. Mira, te la voy a poner así, Imagínate que te vas a trabajar 3 semanas y le dices a tu esposa: hija, me voy a ir a trabajar 3 semanas, pero como no voy a estar, no te voy a dar chivo. Ay, sí, cómo no. ¿Te digas? No, porque es tu responsabilidad, ¿no es cierto? Tú tienes que hacer lo que hace Cristo con la iglesia: la ama, la cuida y la sustenta. Efesios 5:25 y 5:29. ¿Qué debes de hacer con la iglesia? Amarla, cuidarla y sustentarla. Pero somos bien pecadores. Decimos conocer a Dios, decimos conocer la Biblia, pero somos tan malos cristianos. Ni siquiera hay honestidad e integridad en nuestras vidas en ello. Y miren lo que dice Jotam. Dijo: podemos hacer nuestra fe a nuestra manera. Uzías dice: yo no tengo que ir ya a la iglesia, pues Dios me castigó, me reprendió. Y dice Jotam: está bien, papá, si tú decides ya no ir porque Dios te castigó, yo ni siquiera me paro, yo no quiero saber nada del templo ni de tu Dios. ¿Y qué viene, hermano? ¿Creen que ahí se acabó todo? No, ¿verdad? Literalmente viene el tercer ejemplo: Acaz, el nieto. Vaya tercia, ¿no? Usted ve aquí, ¿verdad? Uzías, al Jotam, y luego viene el Acaz. Mire cómo se va pervirtiendo todo y se va a hacer cada vez peor en la tercera generación. O sea, el primero ya no, Dios lo reprende, hace pucheros, parece que viene de donde yo vengo, de Tonalá, Jarrito de Tonalá, de todos se ofenden. Ay, no me habló, no me saludó, me hizo cara fea. Ya me voy de la iglesia porque santo Dios, ya maduré, hermano, santo Dios. Hay más de 100 versículos de unos a otros y no hay un solo versículo de otros a uno. Dios te manda que tú ames, tú perdones, tú sirvas, tú ores, tú pidas perdón, tú unos a otros, orar unos por otros, perdonar unos a otros, ayudarnos unos a otros, nunca a otros a uno, nunca. De ti depende siempre. Dice Romanos 12:18: en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Es que no me saludaron, tú saluda.
Es que a mí no me dieron. Pues entonces dale gracias a Dios que no te dieron, se ve que no engordas. Y luego viene la comida y le sirvieron más pollo a la hermana que a mí. Luego se ve que aquí hay diferencia. Santo Dios. ¿Te fijas? No te saludan, tú saludas. No te quieren, tú quieres. No te aman, tú amas. No te abrazan, tú abraza. Ya sal de tu trauma del patito feo. No, hermanos, aprendamos la Biblia correctamente. Viene el hijo, hermanos, donde ya aprendió de forma equivocada a adorar. Y entonces ya terminamos con Acaz. Mire, segundo de Crónicas 28:2. Acaz, de 20 años era cuando comenzó a reinar. 16 años reinó en Jerusalén. Fíjese bien, el nieto, la tercera generación. El papá: me reprendió Dios, ya no voy. El otro dijo: papá, pues yo lo aprendí de ti, yo ya ni voy, no quiero saber nada. Y el tercero, el nieto, dice: mas no hizo lo recto ante los ojos de Jehová como David su padre. Antes anduvo en los caminos de los reyes de Israel y además hizo imágenes fundidas de los Baales. Mira hasta dónde llegó el nieto. Ya no se congregó. Ya no nomás dijo: ya no quiero saber de Dios. Terminó haciendo figuras. Ya era una idólatra y un pagano el nieto. A lo mejor eso va a pasar en tu casa si no respondes a esto. Mira lo que dice el versículo 3, segundo de Crónicas 28:3. Quemó también incienso en el valle de los hijos de Hinnom. Observen. Ay, hermanos, debemos de temblar ante esto. Mire el nieto, Acaz. E hizo pasar a sus hijos por fuego. Quemó a sus hijos vivos en ofrenda a un ídolo. Conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había arrojado de la presencia de los hijos de Israel, sacrificó y quemó incienso en los lugares altos, en los collados, debajo de todo árbol frondoso. Quemó a sus hijos al dios Moloc, dios de los amonitas. Así que aquí vemos el caso, hermanos: un padre que adora en forma equivocada, un hijo que ya deja de ir a la iglesia y un nieto que es un idólatra y quema a sus hijos. Exhortación, hermanos: tenemos que reconocer que hay algo malo en nuestros hogares, pedir perdón y misericordia a Dios y corregir en casa la adoración verdadera y pedirle a Dios que nos ayude a sacar todos los ídolos de nuestra vida y enseñarles a nuestros hijos al verdadero Dios. Tu misión más grande es enseñar a tus hijos a quién adorar y cómo adorar. Si no, recuerda, si nos extraviamos, no pasa de tercera o cuarta generación. Pero si honramos al Dios verdadero, hasta 1000 generaciones permanecerán con el testimonio de Dios. ¿De cuáles quieres ser tú? ¿De las tercera y cuarta generación que son borrados de la tierra? ¿O 1000 generaciones dando testimonio de quién es el Dios verdadero? Amén. Entonces oremos a Dios. Ponte de pie. Dios, gracias por enseñarnos. Esta lección ha sido clara y específica, Señor. Hay algo malo en nuestros hogares. Varón, despierta. Si Dios te ha hablado, hay algo en tu hogar, hay algo malo. Hoy ponte a cuentas con Dios. Pide perdón. Dile a Dios que te dé sabiduría, que tenga misericordia de ti. Y comprométete como un varón valiente de hoy en adelante a que tu hogar sea un altar para Dios, que sea tu primera iglesia, y tú, varón, proveer lo espiritual, oración, lectura, y que ames a tu esposa, ames a tus hijos. Y si tu casa está destruida, lucha de hoy en adelante, en pie de lucha por recuperar a tu esposa, a tu esposo, por recuperar a tus hijos, a tus nietos, y orar a Dios tenga misericordia y recupere nuestras generaciones hasta 1000 generaciones. Lucha en oración por rescatar tu casa. Dile a Dios: ayúdame, Señor. Sí, Señor, te necesitamos en nuestras vidas, en nuestros matrimonios, en nuestras familias, en nuestra congregación, en nuestra iglesia. Ten misericordia de nosotros y rescátanos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, hermanos. Bendiciones.